Buenas tardes, compañeros. Soy del equipo uno. Mi nombre es Jesús Alberto Galina Antonio. Ahí me tocó explicarles el tema del estudio de socavación, que quiere decir el cálculo de la socavación para una sección transversal del cauce. Vamos a definir primero qué es lo que es una socavación. La socavación es la degradación del fondo de un cauce debido a la remoción de los materiales existentes en el por una corriente de agua. Esto es un fenómeno natural que lo encontramos en lugares donde ha habido puentes o se han caído, en donde los sedimentos a su alrededor se están eliminando y son elementos estructurales que se encuentran en el flujo de agua. Los socavones se clasifican en socavación general, socavación localizada o inducida y socavación en pilares. La socavación general es un fenómeno de largo plazo que ocurre en condiciones normales. Eso se da en la parte alta de las cuencas hidrográficas, la velocidad del agua y la capacidad del arrastre de la corriente. Cuando la velocidad del agua y la capacidad de arrastre de la corriente es elevada. Esto ocurre al presentarse una creciente corriente que arrastra todo el material hacia el fondo. Se presenta cuando existe un obstáculo en la trayectoria del flujo, el cual induce la información de vórtices que provocan la disminución de la erogación. Esa es una socavación localizada o inducida, que esto se hace cuando hay un obstáculo en la trayectoria en la que va el flujo el agua. Esto hace que se formen como vértices y su elevación se hace mayor. Los factores que contribuyen a la socavación son los factores geomorfólicos, las avenidas, el material del fondo, los puentes, los factores climáticos y los factores de transporte. Los factores geomorfólicos son cuando se forma la forma de un río. Si, por ejemplo, si presenta meandros, se puede producir la migración del canal, además de ocasionar erosión en el exterior de la curva. Aquí podemos ver cómo se fue formando poco a poco, ya que la corriente fue guiándose dependiendo de cómo estaba el terreno. Las avenidas, en una avenida el agua tiene la capacidad de arrastrarse, de arrastrar el material sólido del fondo, levantándolo y mantenerlo suspendido por cierto tiempo. Además, también es capaz de transportar material suspendido. Aquí vemos una pequeña avenida en la que el material que está a los lados se lo lleva con la misma corriente y lo mantiene a flote por todo el tramo hasta donde disminuya el agua. El material de fondo. Esto depende del tamaño de las partículas que existen en el lecho de un cauce y esto determina con facilidad si el agua es capaz de moverse. Por ejemplo, aquí las rocas, el agua no las mueve, pero pasa entre ellas. Eso es lo que causa. Los puentes, la presencia de un puente influye importantemente en el fenómeno de la socavación, pues ya que habrá una contracción del flujo por la restricción del área. Para el cálculo de una socavación, que es, por ejemplo, debido al alto grado de incertidumbre existente y las muchas variables involucradas, es difícil basarse en una sola ecuación que sea lo suficientemente precisa y segura para estimar la profundidad de esos. Entonces, nos quiere decir que no hay una ecuación exacta en la que nos pueda dar el saber exactamente el grado de seguridad de la socavación o de cuánto se va a abrir o en qué tiempo o todo esto. Las variables que influyen en la ecuación son el flujo no permanente en el río, el caudal del diseño, el tiempo de duración de la creciente, las turbulencias, el tamaño y distribución de los sedimentos, el ángulo de ataque del flujo, la geometría de las estructuras y la presencia de basura. Hay algunos softwares que se pueden emplear como son ECRAS, FUES, RMA2V, WS Pro,
Z2D, WES. Esos son algunos softwares que nos permiten saber los socavones que se pueden lograr a formar o ya se formaron en la cuenca en la que nosotros vamos a hacer la muestra. Para el cálculo de una socavación general se emplean las fórmulas desarrolladas por Lichman-Lebendiv. Para para el cálculo de socavación general en suelos granulares se ocupa la siguiente ecuación que nos dice que el desnivel entre la superficie del agua al pasar la avenida y el fondo ocasionado es igual a alfa por el tirante que se mide en cada sección vertical donde se desea hacer el cálculo a las 5 tercios sobre 0.68 del diámetro medio a la 0.28 por el coeficiente que depende del periodo de retorno del gasto de diseño por el coeficiente que depende de la concentración del material transportado en suspensión y todo esto multiplicado a la 1 sobre 1 más el exponente en función de DMO y YS según el tipo de material del fondo. Y alfa ahí nos dice que alfa es igual al gasto de diseño sobre el desnivel entre la superficie del agua al pasar la avenida y el nivel del fondo original a las 5 tercios, por el ancho libre de la superficie al presentar la avenida, por el coeficiente que depende de la contracción del cauce. Aquí hay uno donde hay una fórmula que es para suelos cohesivos, que es lo mismo, desnivel entre la superficie del agua por alfa, la misma fórmula, pero en este caso, no, al final también cambia entre 1 sobre 1 más los exponentes en función de D o M, que es C según el tipo de material de fondo. Aquí lo que cambia es el alfa. El alfa es gasto de diseño sobre el desnivel entre la superficie a la 1/3 por el ancho libre de la superficie por el coeficiente que depende de la contracción del cauce. Para suelos cohesivos es para el cálculo de socavación localizada o inducida, se pueden emplear diversos métodos. La mayoría de estos están basados en datos de laboratorio con ciertas limitaciones. Para el cálculo de socavación localizada o inducida, algunas metodologías usadas comúnmente son el método de Karsten, el método de Lausen y Toch, el método de Larras, el método de Arunachalam, método de Breusers, Nicolet y Sen, método de Froelich, método de Massa Sánchez de la UNAM y el método de Raros Lapsiev. El cálculo de locavación localizada inducida por el método de Karsten es aplicable para condiciones de locavación en el lecho móvil. Y la fórmula es la siguiente, que es la profundidad de la socavación local media a partir del fondo del cauce en metros, y esto es igual a 0.546 de A por el número de sedimento menos 1.25 sobre el número de sedimento menos 5.02 a las 5 sextos. Y nos dice que para sacar el número de sedimentos es V, la velocidad, sobre la raíz de la densidad relativa cuyo valor común para cuarzos es de 1.65 por la aceleración de la gravedad por el tamaño del sedimento. Para sacar lo que es la densidad relativa se ocupa YS menos YW sobre YW. El método de Lausen y Toch es aplicable solo a suelos arenosos y no es aplicable para el caso de boleos, y la ecuación general es la siguiente, que es la profundidad de excavación local medida a partir del fondo del cauce en metros, y esto es igual a el coeficiente que depende de la forma de la pila por el coeficiente que depende de la relación HS sobre A por el coeficiente que depende del ángulo del ataque de flujo por el ancho de la pila en metros. El método de Larras es el siguiente, que es la profundidad de socavación local medida en metros por el coeficiente que depende de la forma del pila, por el coeficiente que depende del ángulo del ataque del flujo, por el ancho de la pila en metros a la 0.75.
Por el método de Arunachalam es lo mismo, solo que se agrega Q, que en este caso Q es el caudal unitario de aguas arriba del puente en metros cúbicos sobre centímetros por metro, y A es el ancho de la pila en metros. Para el método de Breusers, Nicole y Shane intervienen solamente los parámetros hidráulicos geométricos de las pilas, donde aquí nos muestra así la fórmula. Para el método de Fröhlich, en esta ocasión es empleada por el programa HRAS, donde nos dice que ds es igual a 0.32 de kf por A', que es el ancho proyectado de la pila con relación al ángulo de ataque de flujo, a la 0.62 por h a la 0.47 por fdr a la 0.22 por d50, que es el diámetro de la partícula de un lecho de mezcla cuyo 50% es menor, obtenido de la curva granulométrica del material, a la menos 0.09 más el adicionado con un factor de seguridad. El método de Massa Sánchez de la UNAM parte de una investigación realizada en la División de Investigación de la Facultad de Energía de la Universidad Autónoma de México, en el cual nos dice que los parámetros que intervienen en el método son profundidad del flujo, ancho de la pila, número del Frawley y el ángulo del flujo sobre la estructura. Para ángulos de excavación localizada e inducida, también utilizamos el método de Yaroslavsiev, que se considera los parámetros geotécnicos en el fenómeno de excavación. Nos dice que la profundidad de socavación local medida desde el fondo natural del cauce en metros es igual a Kf, que es el coeficiente que depende de la forma de la pila y del ángulo del ataque de la corriente, por el coeficiente que está en función del número del fraude de la pila, que en este caso ahí nos dice que Qb es igual a 10 a la 0.28 por Vs al cuadrado a la 1/3 sobre Gb subíndice 1. Y eso multiplicado por el coeficiente de corrección que depende de la ubicación de la pila dentro del cauce, que puede ser 0.6 si la pila se encuentra en el cauce principal, de 1 si la pila se encuentra dentro del cauce de la corriente, más QH sobre B al cuadrado sobre la gravedad menos 30 ds de 85. Ahora me toca también explicarles el tema de aspectos estructurales. Unos tipos de aspectos estructurales son los tipos de carga, que son cargas permanentes, cargas variables y cargas eventuales. Las cargas permanentes tienen una variación despreciable durante la vida de la estructura y son empujes de tierras, empujes hidrostáticos, y las cargas muestras constituyen el peso propio de todos los componentes de la estructura. Aquí nos muestra el peso volumétrico de materiales de uso común, que son el acero fundido de acero, el hierro colado, aleaciones de aluminio, madera tratada sin tratar, concreto asfáltico, concreto hidráulico simple, concreto hidráulico reforzado, tierra, arena, grava, balasto o balasto compactados, tierra, arena o grava sueltas, macadamia o grava compactada con rodillo, relleno de escorias, pavimento que no sea de madera, mampostería de piedra, vía de ferrocarril, rieles, guardarriel y accesorios. Los empujes de tierra se deberán tener en consideración los siguientes: que la presión mínima es de 4.7 kilonewtons, la reducción de 50% del empuje calculado, se incrementa el empuje de tierra suponiendo que la altura se aumenta en 60 centímetros por defecto de la carga viva. Ahí vemos una imagen donde nos muestra la fricción, el drenaje, el viento, los empujes de tierra y el sismo. Los empujes hidrostáticos se deberán tener en consideración lo siguiente: se considera la acción del empuje hidrostático suponiendo saturado el relleno en el diseño de los elementos estructurales que retienen rellenos. Algunos aspectos claves son las cargas variables, que tienen una variación considerable durante la vida de la estructura, con una altura de frecuencia de corriente, carga viva, impacto, fuerza y fuerza centrífuga. Las cargas vivas son las debidas al peso de las cargas móviles aplicadas, la carga viva en banquetas, carga viva lateral en guarniciones y cargas vivas sobre parapetos peatonales, bicicletas y vehiculares. Las debidas al peso de las cargas móviles aplicadas son los modelos de cargas vivas vehiculares, que son los modelos IMT 66.5, aplicables en tipos de ETC A, B y C, modelos IMT 20.5, aplicables en tipos de ETD.
Los modelos de cargas vehiculares para análisis longitudinal, modelos IMT 66.5, que podemos ver aquí, que son cargas vehiculares para el análisis longitudinal de puentes y estructuras similares con claros iguales o mayores a 30 en 30 metros. Aquí vemos tres tipos de pesos que contraen al asfalto, a la carretera, que están separados de 5 y 9 metros. Aquí vemos el modelo de cargas vivas similares para análisis unitarios de modelos IMT 66.5. Aquí agrega más cargas vivas al asfalto. Aquí tenemos igual tres, pero el lado del frente es más largo. Es para análisis de longitud de modelos IMT 20.5. Y algunos factores de reducción en carriles múltiples son los números de carriles cargados y factores de reducción por presencia múltiple. El impacto se considera el efecto de impacto en superestructuras, pilas zapatas o cimentaciones, pilotes de acero o concreto. La fuerza centrífuga se calcula mediante el FC igual a 0.0079 de S al cuadrado sobre R. Las cargas eventuales que son el viento, el sismo, frenaje, fricción, variación de temperatura, empuje dinámico del agua, supresión, contracción por fraguado, acortamiento de arcos, flujo plástico, asentamiento de diferenciales y el olaje. La combinaciones de cargas son las siguientes, que es carga de servicio y cargas últimas. Las formas de dimensionamiento son sección transversal y sección longitudinal. La sección transversal son secciones en cajón debido al proceso constructivo. A la carga muerta produce esfuerzos de compresión en la parte inferior de la sección y las dimensiones son el espesor del alma. Aquí tenemos el claro libre entre almas, que es de 3 a 0 o menor 450, 450 o mayor a 750, y ahí nos muestra el espesor mínimo en centímetros. La sección longitudinal para superestructuras de peralte constante, aquí nos muestra su fórmula para superestructuras acarteladas y variación de peralte. La sección transversal es una distribución transversal de cargas donde se considera la sección como marco rígido en el análisis para determinar momentos transversales por carga viva en el osa superior e inferior y las almas de la sección cajón. El momento flexionante en piezas de puentes, aquí nos muestra una tabla donde dice distribución de cargas de rueda en piezas de puentes, donde nos muestra el concreto, la rejilla de acero con espesor menor de 10 centímetros, la rejilla de acero con espesor mayor de 10 centímetros y la placa de acero corrugado de 5 centímetros de espesor mínimo. Si SP resulta mayor que el denominador, la carga sobre la pieza de puente será reaccionada de las cargas por rueda, considerando que el piso entre piezas de puente actúa como una viga simple. SP es la separación entre piezas de puente medida entre centros de almas. La distribución de cargas para losas de concreto son losas simples apoyadas y losas continuas. Y eso sería todo de mi exposición. Espero haber entendido y mis compañeros seguirán con más del siguiente tema. Y eso sería todo, compañeros.